Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Cómo va todo? Espero que estéis todos muy bien, en casita, haciendo muchos test, repasando aquellos temas que no hayáis visto y que los test cada vez vayan saliendo mejor, ¿sí? Bueno, ya es viernes, hoy empezamos con el tema 5, el tema que nos habla de los dispositivos de seguridad en el vehículo. Dispositivos de seguridad en el vehículo y vamos a hablar tanto de la seguridad activa del vehículo como de la seguridad pasiva. Muy bien, pues vamos a empezar porque es un tema un poquito largo y lo tengo que hacer de manera express, recordándoos todo aquello que es más importante. Así que empezamos con el tema 5, dispositivos de seguridad en el vehículo. Y estamos en la página número 61. Buenos días a todos. Os introduzco un poquito el tema. Nos habla de la influencia que tiene el vehículo en los accidentes y nos dice: la forma en la que el vehículo influye en un accidente de tráfico es doble. Por un lado, un adecuado programa de revisión y mantenimiento puede evitar que el deterioro por falta de cuidados pueda causar un accidente. Por otro, los sistemas de seguridad que lleve instalados el vehículo pueden contribuir a evitar el siniestro o a minimizar sus consecuencias si llega a producirse el accidente. Bien, acordaros que habían tres factores que intervenían en la seguridad vial. Por un lado estaba el factor humano, como conductor o como peatón, factor vía y entorno y factor vehículo. Cada uno tenía un porcentaje. El que tenía el porcentaje más alto a la hora de ser causante, culpable del accidente, era el factor humano, entre un 70 y un 90%. El factor vía estaba entre un 10 y un 35% y el factor vehículo es el que tiene el porcentaje más bajo. Entre un 4 y un 13% sería el vehículo el culpable de que se produzca ese accidente. Pero el propietario del vehículo, el propietario sería el responsable de conservarlo en buen estado. Por lo tanto, deberá revisar con frecuencia alguno de los sistemas del vehículo, como las ruedas, niveles de frenos, de líquido de aceite, revisar los planes de mantenimiento según nos indique el fabricante y presentarlo a las ITVs cuando sea necesario, cuando le toque pasar ese vehículo la ITV. Acordaros de que el responsable de pasar la ITV era el titular del vehículo. Bien, más cositas que os cuento. Por un lado, si os preguntan si la tecnología aumenta la seguridad en el vehículo, la respuesta sería que sí, que la tecnología aumenta la seguridad. Pero tener en cuenta que hasta con el vehículo más moderno, con la última tecnología, si llega a producirse un accidente, los daños pueden llegar a ser igualmente muy graves, ¿de acuerdo? Pero tener en cuenta que la tecnología aumentaría la seguridad. Más cositas. Separamos este tema en dos bloques. Por un lado, seguridad activa y seguridad pasiva. Seguridad activa y primaria es lo mismo. La seguridad activa y primaria lo que haría sería evitar el accidente. Activa evita el accidente. Y la seguridad pasiva o secundaria sería la que haría que los daños fueran menores en caso de llegar a producirse un accidente. Pensar, seguridad pasiva sería cuando ya ha pasado el accidente, ¿de acuerdo? Y empezamos hablando de los sistemas de seguridad activa, como el sistema del alumbrado. La finalidad del alumbrado era ver y ser vistos. Y os comento lo más importante de este tema del sistema de alumbrado, porque como ya sabéis tenemos un tema que va referido al alumbrado. Bien, por un lado, os pueden preguntar por las luces de xenón. Las luces de xenón. Acordaros que las luces de xenón son buenas, que ofrecen el doble de luz, consumen la mitad de energía, reducen la fatiga ocular y disminuyen la probabilidad de deslumbramiento. O sea que todo es bueno, ¿de acuerdo? Luces de xenón ofrecen el doble de luz, consumen la mitad de energía, reducen la fatiga ocular y disminuyen la probabilidad de deslumbramiento. Os pueden preguntar también sobre las luces adaptativas. Hay preguntas de test. Las luces adaptativas adaptan la iluminación al trazado de la vía. Van adaptando la iluminación al trazado de la vía. Y son buenas en dos situaciones: curvas e intersecciones. Y esto es respuesta de test. Las luces adaptativas son buenas para curvas e intersecciones. Más cositas. Pasamos a hablar ya de los frenos, del sistema de frenado del vehículo. Dice, el sistema de frenado se encarga de reducir la velocidad del vehículo hasta llegar a detener su movimiento por completo. Aunque un fallo en este sistema es poco habitual,
puede suponer un grave peligro para la circulación en caso de que llegara a producirse. Y vamos a hablar de todos los frenos que tenemos, ¿de acuerdo? Os he hecho aquí un pequeño resumen en la pizarra, por si alguien quiere hacer alguna captura de pantalla, para que todo esto quede clarísimo, chicos. Por un lado, tenemos el freno de servicio, que se acciona con el pie derecho. El freno de servicio frena las 4 ruedas del vehículo, las 4 ruedas. Dentro de que las 4 ruedas tienen freno, tenemos dos tipos de freno. El freno de disco, que funciona por compresión, y el freno de tambor, que funciona por expansión. Si os preguntan qué freno es el mejor, sería el de disco. Por otro lado, tenemos el freno de socorro. El freno de socorro vendría a socorrernos en el caso de que fallara el freno de servicio. Pero el freno de socorro solo frena 2 ruedas, o las 2 de delante o las 2 de atrás, o una de delante y una de atrás. Luego tenemos el freno de estacionamiento o freno de mano, que frena las ruedas traseras. Y por último tenemos el freno motor, que actúa sobre las ruedas motrices, que dependiendo de nuestro vehículo podían ser o las delanteras o las traseras, dependiendo de si el vehículo funcionaba por tracción o por propulsión. Por lo tanto, nos acordamos, freno de servicio, pie derecho, frena las 4 ruedas. Y tenemos dos tipos de freno, el de disco, que funciona por compresión, y el de tambor, que funciona por expansión. El mejor, el que tiene menos superficie frenante, se calienta menos y es menos propenso al bloqueo de las ruedas, es el freno de disco, que os suene. Luego tenemos el freno de socorro. En caso de que fallara el freno de servicio, nos viene a socorrer el freno de socorro, que únicamente frena 2 ruedas, o las 2 de delante o las 2 de atrás, o hace una combinación con una de delante y otra atrás. Luego tenemos el freno de mano o freno de estacionamiento, que frena las ruedas traseras. Se acciona con la mano y con el vehículo inmovilizado. Y luego tenemos el freno motor, que actúa sobre las ruedas motrices. Motor, motrices. Bien, ¿cómo se acciona el freno motor? En el momento que dejamos de acelerar, el vehículo ya no sigue acelerando, por lo tanto el motor ya estaría frenando el vehículo y además reduciendo a marchas más cortas. Así accionaríamos el freno motor, reduciendo a marchas más cortas, y actúa sobre las ruedas motrices. Todo esto, chicos, que quede claro. Bien, la eficacia del frenado también depende de una serie de factores, como por ejemplo del estado y conservación de los frenos, de la presión de los neumáticos, del estado de la calzada, del peso del vehículo y de que la acción de la frenada se reparta adecuadamente en todas las ruedas. Luego tenemos, si seguimos hablando de sistemas de seguridad activa del vehículo, el sistema antibloqueo de frenos ABS. El ABS vendría a actuar una vez hayamos realizado una frenada de emergencia. Si pisamos muy fuerte el pedal del freno para evitar un accidente ante una frenada de emergencia, el ABS lo que hace es evitar que se bloqueen las ruedas, ¿de acuerdo? El ABS evita el bloqueo de las ruedas y permite mantener el control sobre la dirección, ¿de acuerdo? ABS evita el bloqueo de las ruedas ante una frenada de emergencia y nos permite mantener el control sobre la dirección. Más cositas. Puede haber un leve temblor en el pedal del freno. Un leve temblor cuando hemos pisado el freno fuerte ante una frenada de emergencia. Ese leve temblor nos indica que estaría entrando, que está actuando el ABS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos preguntan en alguna pregunta de test qué tenemos que hacer cuando notemos el temblor en el pedal del freno, lo que tenemos que hacer es seguir pisando a fondo el pedal. Más cositas. Pasamos a hablar ahora... Bueno, seguimos hablando un poquito de frenos y os recuerdo que los frenos podían fallar porque se sobrecalentaran. Si bajamos una pendiente descendente en una marcha larga, en quinta o en sexta, y vamos constantemente pisando el pedal del freno, el freno de servicio se sobrecalentaría y podría dejar de funcionar por sobrecalentamiento. Para evitar ese sobrecalentamiento, por ejemplo, podríamos utilizar el motor como freno, cambiar a marchas más cortas y evitar que se caliente el sistema de frenado. No actuaremos de la misma forma
con un vehículo que tiene ABS que con un vehículo que no tiene ABS ante una frenada de emergencia. Os explico primero cómo tendríamos que frenar en el caso de que nuestro vehículo no tenga ABS. Si mi vehículo no tiene ABS, nos dice que pisemos con energía el pedal del freno, reduciendo progresivamente la fuerza que hagamos sobre él a medida que se vaya reduciendo la velocidad. Si las ruedas se bloquean, reduciremos ligeramente la presión sobre el pedal. Esto en el caso de que no tengamos ABS. Si tenemos ABS, pisaremos con energía el pedal del freno, manteniendo la máxima presión hasta el final. El sistema ABS libera automáticamente las ruedas que se bloqueen, permitiendo controlar la dirección, lo que hemos comentado. Puede haber un leve temblor en el pedal y es completamente normal. Por lo tanto, no se actúa de la misma manera con un vehículo que tiene ABS que con un vehículo que no tiene ABS. Pero en ambos casos habría que pisar el embrague. Más cositas. ¿Qué más? Y ahora pasamos a hablar de las ruedas, ¿de acuerdo? Y seguimos hablando de sistemas de seguridad activa del vehículo. Las ruedas son los elementos del automóvil en contacto con el suelo. Sus funciones son transmitir el movimiento del motor, dirigir el automóvil, absorber y amortiguar los golpes debidos a las irregularidades del terreno y liberar al ambiente el calor producido por el sistema frenante. Se compone de dos partes, de la parte metálica, que sería la llanta, y de la parte elástica, que sería el neumático. Bien, nos lo pueden preguntar. Nos pueden preguntar si podemos montar neumáticos con código de velocidad diferente. Es decir, si en una llanta podemos montar un neumático más grande para lo que está diseñado esa llanta. La respuesta de test sería que sí. Podemos montar neumáticos con código de velocidad superior. Uy, bueno. Bueno, estoy viendo aquí que sí, que yo lo quería mantener en secreto, pero hoy es mi cumpleaños, ¿vale? Así que muchas gracias a todos los infiltrados. Y sí, que hoy me hago un año más vieja. No os voy a decir los años que cumplo, eso es secreto de sumario. Así que nada, que seguimos con la clase, ¿vale? Y luego al final de la clase ya a lo mejor os desvelo los años que cumplo. Bueno, si lo queréis saber, aquí os quiero hasta el final. Seguimos hablando de los neumáticos. Hemos dicho que se permiten montar neumáticos con código de velocidad superior. Eso quiere decir que pueden ser neumáticos más grandes, que os suene. ¡Ay, qué encerrona me hacéis! Bueno, ¿cuáles serían las funciones de los neumáticos? Bien, la función del neumático. Contribuyen al confort, participando en cierta medida a la amortiguación. Soportan el peso del vehículo. Transmiten los esfuerzos de tracción y de frenado. Dirigen el automóvil y lo mantienen en la trayectoria requerida por el conductor. Participan en la sujeción del vehículo ante la tendencia del mismo a salirse las curvas debido a la fuerza centrífuga. A ver si me puedo yo concentrar, hoy. ¿Qué más? Hablamos de la banda de rodadura, la banda de rodamiento. La banda de rodadura es la que está en contacto con el suelo. ¿De acuerdo? Esto sería la banda de rodadura o banda de rodamiento. Más cositas. ¿Qué os cuento? Bien, ¿cada cuánto tiempo, muy importante, cada cuánto tiempo había que sustituir un neumático? Un neumático, que yo sé que lo sabéis, hay que sustituirlo cada 5 años, ¿de acuerdo? Cada 5 años, independientemente que esté o no esté desgastado. Cada 5 años a partir de la fecha de fabricación. Los neumáticos tienen fecha de fabricación. Y también habría que sustituir ese neumático cuando la profundidad, esos topes de desgaste que teníamos en el neumático, nos indicaban que la profundidad era inferior a 1,6 milímetros. Cuando la profundidad del neumático es inferior a 1,6 milímetros, habría que cambiarlo, sustituirlo obligatoriamente. Y nos recomiendan, muy bien, nos recomiendan que hay que cambiarlo cuando la profundidad es de 2 milímetros. Por lo tanto, diferenciar estas dos preguntas. Si nos preguntan por la recomendación, sería 2 milímetros, y si nos preguntan por la obligación, habría que sustituirlo cuando la profundidad sea inferior a 1,6 milímetros. Un neumático tiene una estructura interna de unos cables, ¿de acuerdo? Y tenemos diferentes tipos de estructura, la diagonal,
la diagonal cinturada y la estructura radial. Sobre todo tener en cuenta que la más segura, la mejor, pues os la preguntan en algún test, sería la estructura radial. Presenta mayor confort de marcha, mejor adherencia, mayor estabilidad en kilómetros, menor consumo de combustible y se calienta menos, la estructura radial. Por otro lado, tenemos neumáticos con cámara de aire y neumáticos sin cámara de aire. Pues bien, los más seguros, si os preguntan, son los neumáticos sin cámara. Los neumáticos sin cámara son los más seguros, que se les llama tubeless, ¿de acuerdo? Neumáticos sin cámara. Más cositas acerca de los neumáticos. Hemos hablado de la banda de rodadura y os quiero comentar, os quiero hablar de los neumáticos de una motocicleta, que también os preguntan. Cuando se habla del neumático de una moto, la respuesta de test sería que no debe presentar cortes, deformaciones, cables al descubierto, ni tener más de 5 años de antigüedad. Repito, si os preguntan por el neumático de una motocicleta, la respuesta de test sería que no debe presentar cortes, deformaciones, cables al descubierto, ni tener más de 5 años de antigüedad. Más cositas, más cositas. ¿Cada cuánto tiempo teníamos que comprobar la presión de los neumáticos? Súper fácil, 1 o 2 veces al mes con los neumáticos en frío. 1 o 2 veces al mes había que revisar la presión, comprobar la presión de nuestros neumáticos o antes de realizar un viaje largo. Ahora hablamos, os enseño una imagen, cuando el neumático, ¿qué es lo que pasaría si un neumático tiene menos aire, menos presión? Pues bien, nos dice que el neumático se calienta más, sobre todo por los bordes, por los laterales. Aumenta el consumo, el vehículo pierde estabilidad y disminuye la adherencia, aumentando el riesgo de patinar con suelo mojado. Acordaros que había más riesgo de que reventara un neumático con menos aire y que en caso de reventón no había que frenar, ¿de acuerdo? En caso de reventón no se frenaba. ¿Qué puede pasar si un neumático tiene más aire? Bueno, si un neumático tiene más aire, también estaríamos perdiendo adherencia y sobre todo se desgasta más por el centro. No se absorben bien las irregularidades del terreno y produce vibraciones en el vehículo y los elementos de suspensión sufren mayor deterioro. Bueno, hemos dicho que hay que cambiarlo cada 5 años y, importante, el desgaste de un neumático se podría incrementar por la manera de conducir. La gente que conduce de manera brusca o agresiva desgastará más los neumáticos. Por la climatología, en verano se desgasta más que en invierno un neumático, por la velocidad y por la mala alineación o desequilibrado de las ruedas. Más cositas, más cositas. Bueno, a la hora de cambiar un neumático, acordaros que como accesorios y herramientas obligatorios que teníamos que llevar en el vehículo, una de ellas era una rueda de repuesto, una rueda de uso temporal o un sistema alternativo a ese cambio de rueda. Si utilizábamos esa rueda de repuesto, acordaros de que no teníamos que ir más rápido de 80 km por hora, como velocidad máxima nos ponen ese tope, 80 km por hora, y que no podemos recorrer más de 200 km de recorrido. El fabricante de este tipo de neumáticos nos recomienda no superar los 80 km por hora y no superar los 200 km con ella, con esa rueda de repuesto. Y ahora pasamos a hablar ya de los sistemas de seguridad pasiva del vehículo. Sistemas de seguridad pasiva del vehículo que lo que hacen es minimizar los daños en caso de que ya haya sucedido ese accidente. Empezamos hablando del chasis y la carrocería. Bien, nos dice, en un accidente, para evitar o reducir los daños a las personas que viajan en el vehículo, el chasis y la carrocería debe absorber la máxima cantidad de energía posible para conseguir una deceleración suave y proteger a los ocupantes. Para ello, en un impacto, ciertas zonas sufren una deformación progresiva, estructuras de deformación programada, mientras que el habitáculo permanece inalterado, célula de seguridad o de supervivencia. Os enseño una imagen para que veáis que esto sería el chasis y la carrocería. La parte delantera y trasera del vehículo, la que vemos de color azul,
está diseñada de un material deformable para que en caso de impacto absorba energía cinética, que es la que se produce en un accidente. Y luego tenemos la parte central, que sería de color rojo, y esta estructura, que se llama célula de seguridad, es más rígida, ¿de acuerdo? Para que nos proteja tanto al conductor como a los ocupantes en caso de un accidente. Y ahora hablamos de un salvavidas, hablamos del cinturón de seguridad. Es uno de los elementos más antiguos de la seguridad pasiva en un vehículo, pero también es de los más eficaces. ¿Qué os cuento del cinturón de seguridad? Nos dice que la finalidad sería retener y proteger tanto al conductor como a los ocupantes del vehículo, en caso de una detención brusca, colisión o vuelco, evitando que se desplacen o sean despedidos del vehículo, absorbiendo parte de energía de choque. Con el uso del cinturón de seguridad, las muertes han disminuido a la mitad. Con el uso del cinturón de seguridad, la probabilidad de fallecer se reduce a la mitad. Por lo tanto, si no lo llevamos puesto, la probabilidad de perder la vida aumentaría el doble. Más cositas. El cinturón tiene que estar homologado, ¿de acuerdo? Bien anclado. Habría que revisar periódicamente el anclaje, el estado de la tela, que no esté deshilachado, que no esté retorcido. Si nos preguntan si está permitido colocar pinzas, reguladores, cualquier dispositivo que modifique el cinturón de seguridad, la respuesta sería que estaría prohibido, ¿de acuerdo? Está prohibido modificar el dispositivo del cinturón de seguridad. Y ahora, súper importante, vamos a hablar de quién tiene la obligación de ponerse el cinturón de seguridad. Pues bien, súper importante, todo vehículo que esté equipado con cinturón de seguridad tiene la obligación de ponérselo, ¿de acuerdo? Todo vehículo equipado con cinturón de seguridad tiene la obligación de ponerse el cinturón, tanto delante como detrás. Si el vehículo dispone de cinturón de seguridad, tenemos la obligación de ponerlo, de llevarlo puesto. Bien, hablamos ahora de los menores, que hay muchas preguntas como ya sabéis. La norma general sería, norma general para menores de 18 años que no superen el 1,35, es que vayan sentados en los asientos traseros del vehículo. Dos condiciones. Menores de edad que no superen el 1,35, tienen que ir sentados detrás, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos tres excepciones para que ese menor que no supera el 1,35 pueda ir sentado delante. Esas tres excepciones serían que los asientos de atrás ya estén ocupados por otros niños. Si llevamos a 4 niños, 3 irán detrás y el cuarto tendrá que ir sentado delante. Otra excepción sería que el vehículo solo tuviera 2 plazas, ¿sí? Que no tenga asientos traseros. En ese caso también el niño tendría que ir sentado delante. Y la otra excepción sería que los asientos traseros no tengan cinturones de seguridad. Pensar que cuando el cinturón de seguridad se empezó a instalar en los vehículos, se empezó a instalar delante, porque se decía que atrás no hacía falta. Por lo tanto, si el vehículo no tiene cinturones en los asientos traseros, el menor también tendría que ir sentado delante si no alcanza el 1,35. Bien, pero como norma general hemos dicho que los menores de edad que no superen el 1,35 irán sentados detrás. Y una vez ya superen esa estatura, tanto pueden ir sentados delante como pueden ir sentados detrás. ¿Qué más? Los menores. Hablamos ahora de los sistemas de retención infantil. Esos niños, ya que el vehículo no está adaptado no está pensado para transportar a los niños pequeños, nosotros tenemos que adaptarlo con estos sistemas, con los sistemas de seguridad infantil. Bien, si os preguntan qué asiento es el más seguro para llevar al niño, venga, os hago esta pregunta. Los niños, cuando vayan sentados detrás, ¿cuál es el asiento más seguro? Venga, que esta es muy fácil y ya os la sabéis. Los menores, en los sistemas de retención infantil, ¿en qué asiento deben ir? ¿Cuál sería el asiento más seguro? Venga, va. El asiento más seguro sería atrás, sí, pero ¿atrás dónde? En el central, muy bien, el asiento trasero central, súper bien, sería el lugar donde iría el niño más protegido, el lugar más seguro. En el caso de que ese niño tuviera que ir delante, con las excepciones que hemos comentado antes, tendríamos que desactivar el airbag, que lo preguntan bastante, en el caso de que lo lleváramos delante por alguna de esas excepciones. Ahora os comento
sobre vehículos de más de 9 plazas, incluido el conductor, como por ejemplo los autobuses, vehículos de más de 9 plazas. Dice que el conductor tiene la obligación de informar a los pasajeros de abrocharse el cinturón de seguridad. El conductor, un guía o una persona encargada, o a través de algún medio audiovisual. Igualmente os digo que no tiene que ser necesario que nadie nos diga que nos pongamos el cinturón. En vehículos hemos dicho equipados con cinturón, nos lo tenemos que poner. Un día me preguntasteis si en los taxis había que llevar el cinturón de seguridad abrochado. Por supuesto que hay que llevarlo abrochado, chicos. ¿Qué más? Os sigo comentando y vamos a hablar ahora justamente de excepciones. Excepciones en las que no tenemos que llevar puesto el cinturón. Pero estas excepciones, que las preguntan bastante, serían únicamente dentro de poblado. Acordaros de esto. Excepciones para no llevar puesto el cinturón de seguridad, pero son únicamente dentro de poblado. Bien, el conductor del taxi, el conductor, ¿de acuerdo? Dentro de poblado, no es necesario que lleve el cinturón. Dice, cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, podrán transportar a personas cuya estatura no alcance el 1,35, sin utilizar un dispositivo de retención adaptado a la talla y a su peso, siempre que ocupe los asientos traseros. Sigo hablando del taxista. Me refiero a que el taxista no tiene la obligación de llevar un sistema de retención infantil, pero eso no quita de que no pueda llevar a un menor, con la condición de que vaya sentado detrás. Más excepciones para no llevar el cinturón de seguridad. En este caso os hablo de distribuidores de mercancías cuando realicen operaciones de carga y descarga a corta distancia, pero tiene que decir distribuidores de mercancías cuando realicen operaciones de carga y descarga a corta distancia, dentro de poblado. Cuando hacemos marcha atrás, estamos dando marcha atrás o estacionamos, nos podemos quitar el cinturón, ¿de acuerdo? Cuando estamos dando marcha atrás o estacionamos. Y si por alguna razón médica tenemos algún certificado médico que nos indique que estamos exentos de llevar el cinturón de seguridad. ¿De acuerdo? Como en el caso de los ciclistas, acordaros que había una excepción para que el ciclista no llevara el casco fuera de poblado y era por razones médicas. Pues también estaría el caso del cinturón. Más cositas, más excepciones para no llevar puesto el cinturón. Repito que son excepciones dentro de poblado. Conductor y pasajero de los vehículos en servicio de urgencia, por ejemplo, ambulancia, bomberos, policía. Y el profesor de autoescuela dentro de poblado también estaría exento de llevar el cinturón de seguridad. Bien, el cinturón de seguridad, tenemos dos cintas, la torácica, que tiene que pasar por la clavícula y el centro del pecho, y la cinta abdominal, que tiene que pasar por la pelvis, hueso de la cadera. Más cositas. Si no llevamos bien colocado el cinturón de seguridad, se puede producir el efecto submarino. El efecto submarino es que nos escurrimos, que nos vamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Para evitar el efecto submarino, habría que colocarse correctamente el cinturón, sentarse adecuadamente, evitar cualquier holgura y llevar siempre una postura adecuada a la hora de conducir. Más cositas, que se me va el tiempo. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora del airbag, que ayer comentamos ya alguna cosa. El airbag es un cojín hinchable que se hincha en apenas unas milésimas de segundo después de producirse el impacto. Con el cinturón de seguridad y airbag se reducen un 20% las probabilidades de perder la vida. Acordaros que en vehículos equipados con airbag igualmente nos tenemos que poner el cinturón. La distancia ideal serían 25 centímetros a la que nos tenemos que colocar del airbag, entre 10 y 25 centímetros, y la distancia ideal sería 25. El airbag frena suavemente los movimientos de los ocupantes que chocan contra él, consumiendo parte de energía cinética, evita que los ocupantes se golpeen contra el interior del habitáculo, reduciendo el riesgo de sufrir heridas, y protege la cara de fragmentos como cristales u otros elementos que se puedan desprender. Y los tenemos frontales de techo y de cortina. Reposacabezas, muy importante porque lo preguntan, y os enseño aquí una imagen. El reposacabezas, la misión que tiene sería evitar o disminuir las lesiones en el cuello y en las cervicales, ¿de acuerdo? Y ahora, si nos preguntan, la parte superior del reposacabezas tiene que coincidir con la parte superior de la cabeza.
parte superior del reposacabezas tiene que coincidir con la parte superior de la cabeza. Y la parte central del reposacabezas tiene que coincidir a la altura de los ojos. ¿De acuerdo? Que esto lo preguntan. Y la cabeza tiene que estar a una distancia del reposacabezas, una distancia mínima de 4 centímetros, que nos lo preguntan, ¿de acuerdo? Distancia mínima de 4 centímetros. ¿Qué más, qué más? Venga, que acabo ya casi. Hablamos del casco. El casco evita lesiones en la cabeza y nos dice que aumenta en un 30% la probabilidad de que salgamos ileso en caso de un accidente. Bien, más cositas. Los cascos tienen que ser de colores claros y llamativos. El color del casco influye en la seguridad, porque el hecho de que nos vean a más distancia aumentaría la seguridad. Los tenemos integrales, el jet. ¿Qué más? Sobre todo el casco más seguro sería el integral, ya que nos protege tanto la cabeza como la cara. Y acordaros que las lesiones más frecuentes en accidente de ciclomotor y motocicleta se localizaban precisamente en la cabeza y la cara. La talla, importante, que vaya bien ajustado, colores claros y llamativos. Y si os preguntan por una pantalla recomendable para ponerle al casco, sería la pantalla anti-BAU. Bien. En el caso de que lleváramos un casco abierto, sería recomendable el uso de gafas. Bueno, chicos, pues muy express, pero os he comentado lo más importante de este tema. Bueno, el lunes nos veremos aquí como cada día a las 12 con el tema 6, que nos habla de los mandos del vehículo, visibilidad y acomodación. Tema 6. Bueno, ¿qué más os digo? Que nada, que os doy las gracias porque estéis aquí cada día conmigo, aquí en casa, que me hacéis el día mucho más ameno, más divertido. Muchísimas gracias por todas las felicitaciones. Yo no pensaba decir nada, pero bueno, al final algunos se ha chivado y mira, al final os habéis enterado todos. Bueno, no voy a decir los años que cumplo, o sea, os lo he dicho antes para reteneros aquí hasta el final de la clase, pero no os lo voy a decir. Bueno, porque cumplo muchos. Así que nada, daros las gracias a todos, gracias también a todas las personas que se han acordado de mí en este día y nada, que muchísimas gracias, que os deseo un feliz fin de semana, sin antes recordaros que tenéis que hacer muchos test, ¿vale? Y nada, que un beso enorme, que mil gracias y nada, que feliz fin de semana chicos, nos vemos el lunes, un besazo, adiós, adiós.